Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, crisis política al día siguiente, luego de que el presidente Martín Vizcarra se presentara de manera imprevista en el Congreso de la República, dando señas de un gesto de protesta, según el premier del Solar, tal como lo dijo anoche en este programa. Y lo que parecía, digamos, desencadenar ese gesto de protesta, pues sonaba a cuestión de confianza. Las cosas, de momento, parecen aquietadas, como si las aguas hubiesen bajado un poco. Esta noche está con nosotros el congresista de Concertación Parlamentaria Juan Cheput, que ha tenido palabras muy duras contra el presidente Martín Vizcarra, contra el premier Salvador del Solar, y vamos a recoger su punto de vista. Pero no se puede perder el programa de hoy, porque además de Juan Cheput, hoy por primera vez se sienta en un set de televisión y ofrece una entrevista en vivo la muy valiente y prolija fiscal Rocío Sánchez, fiscal contra el crimen organizado del Callao, una de las fiscales quien junto a la otra magistrada Sandra Castro iniciaron y gestaron esta tremenda investigación a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay muchas cosas que hablar con ella después de lo que ha pasado en España con Inostroza, después de lo que está pasando justamente con Pedro Chávarri en el Congreso, y quien precisamente Juan Cheput presentó el informe final que recomendó destituir a Chávarri y además acusarlo de organización criminal o de participar y pertenecer a esta organización criminal Cuellos Blancos, además de encubrimiento real. Y más adelante, Alberto de Belaúnde, congresista de la bancada liberal, para recoger también su voz. Juan Cheput, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. ¿Estoy en lo correcto cuando sostengo que las aguas se han aquietado? Es decir, el ministro Ceballos está hablando ya de retejer los lazos, los puentes, quiero decir, del diálogo con el Congreso de la República después de lo que pasó ayer con el presidente. La señora Mercedes Arauz se ofreció aquí anoche de ser un enlace entre el Congreso y el Ejecutivo, cosa que parece haber reiterado durante la jornada de hoy. ¿Hay visos de reencaminar el diálogo? Creo que todos debemos hacer esfuerzos para que la situación originada por el Ejecutivo el día de ayer no llegue a mayores, ¿no? ¿Y por qué digo el Ejecutivo? Porque yo he participado, junto con otros voceros, en un diálogo de hace exactamente una semana en Palacio de Gobierno, donde el ambiente fue sumamente cordial, donde quedamos en trabajar juntos el tema de la reforma, donde le señalamos al presidente que no necesariamente lo que él presentara iba a ser aceptado por el Congreso, que podía haber discrepancias, y el que habla le dijo con absoluta claridad al presidente que las discrepancias son buenas y como tal se tiene que aceptar lo que diga el Congreso, y si al Ejecutivo no le gusta, pues puede observar o puede presentar otro proyecto de ley. Pero ahí hubo un problema, que al día siguiente la Comisión de Constitución de la señora Rosa Bartra manda al archivo. De acuerdo. El proyecto de la inmunidad. No, pero hay una cosa. ¿Qué diálogo es ese? No, el proyecto del Ejecutivo. Claro. La inmunidad como tal se sigue discutiendo. Pero ¿por qué, digamos, el ánimo no era? Es decir, no, pero mira, a ver, la situación, pero déjame preguntarte. Por supuesto. Rosa Bartra y la Comisión de Constitución lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Su proyecto no me interesa. Ese es el gesto, eso es lo que se vio en la sesión. Cuando más bien, oye, vamos a nutrir esto, discutir, cerrar la puerta de golpe, ¿no fue un error? Mira, aceptando lo que tú dices, sin que considere que es un error, otra de las cosas que se le dijo al presidente fue, presidente, Vicente Ceballos, y también se lo manifesté yo, no quisiera hablar porque sería infidencia lo que dijeron otros colegas, soy responsable de lo que yo he dicho, presidente, Vicente Ceballos es un buen constitucionalista, es una persona que conoce muy bien el tema y es parlamentario, que vaya a discutir al Parlamento, él no necesita pedir permiso para asistir y que defienda la posición del Ejecutivo en el ámbito parlamentario, y el presidente lo aceptó. Entonces, cuando se llega a una circunstancia como la de ayer, en que el presidente va, entrega una carta y se marcha, pues yo creo que es un gesto que va en contra del propio gobierno, pues la gente lo ve más como un espectáculo
que como una situación de Estado. Usted ha dicho show. Es un show, por supuesto. ¿Y no también sería show lo que hizo la señora Bartra? O sea, para ser, digamos, parejos, ¿no? No, porque en este caso estamos hablando de un proceso parlamentario que es transmitido en vivo y en directo. Y si no le gustaba el Ejecutivo, pues bien podrían haber ido. Aún más, es una modificación reglamentaria que aún no ha culminado, que se tiene que discutir en el Pleno. Entonces, se va a presentar un proyecto de ley en estos días. Se dijo de que este es un tema que se viene tratando desde hace tiempo. Ha habido predictámenes y todo ese tipo de cosas. Lo que sucede es que ellos no están utilizando la instancia parlamentaria en lo que se refiere a asistir. Y yo creo que ese divorcio es algo en el cual tenemos que trabajar para reconstruir la relación. Yo lo que he señalado es que es un espectáculo, de que es un show, pero en ningún momento agravio ni al presidente ni al premier. Discrepo con sus políticas. No soy de los que agravia y mucho menos voy al plano individual. Pero sí discrepo con ese tipo de gestos porque, mira, se genera una sensación, yo hoy día lo conversaba con un grupo de amigos en un desayuno, una sensación de ruptura permanente, de incertidumbre, que nos está haciendo mucho daño como país en momentos en los cuales se requiere atraer inversiones y cosas como es. De acuerdo, de acuerdo. Aquí hemos preguntado, incluso presentando el programa de ayer, si era necesario que el presidente vaya hasta el Congreso, que podía haber mandado la carta. Pero seamos parejos, o por lo menos le pido si es que puede tener, digamos, un comentario parejo respecto, o igualitario, ¿no? Objetivo. Porque aquí la cosa viene de los dos lados. Por supuesto. O sea, también el encono y la intransigencia parece venir del Congreso y parece venir de Fuerza Popular y del APRA. No, yo creo que hay una situación en la cual, lamentablemente, no se entiende que ambos tienen que ceder. Para mí la reunión de voceros fue una reunión muy positiva porque a partir del intercambio de ideas se felicitó el llamado al diálogo. Cuando el premier me llama el día lunes a las 9 de la noche, yo le acepté de inmediato, sin consultarlo con nadie. Pues la esencia de la democracia es el diálogo. El miércoles en la mañana estoy ahí. Luego lo comuniqué a la bancada. ¿Por qué? Porque hay predisposición para conversar. Pero ¿qué es lo que sucede, Jaime? Lamentablemente yo creo que hay gente que está mal aconsejando al presidente, señalándole que tiene que pechar al Congreso para que de esa manera recupere algún tipo de liderazgo, de posicionamiento en las encuestas, y esa no es la mejor vía. Pero por eso, es posible, pero usted haría una crítica al comportamiento, a esto que se percibe como un tono intransigente de la congresista Bartra. No, es que porque claro, viene una cosa, oye, hay diálogo, se sientan, todos sonrientes, dice, caramba, parece que hay entendimiento, el gobierno dijo, ya está, qué bien, mira, vamos para adelante, vamos a hacer un calendario, y al día siguiente viene la señora Bartra y ¡pum! Es que el calendario que se presentó en esa reunión con los voceros fue aceptado por el presidente y se habló de holguras, fue una reunión muy cordial. Por eso la mayoría de personas ha quedado desconcertada con la actitud del día de ayer. ¿Qué cambió entonces? Mira, aún más, te digo otra cosa. Días antes, a mí me preguntaban, y eso sí me reservo para no ser infidente, me preguntaban, oye, ¿tú vas a estar en la Comisión de Constitución? Sí, sería bueno para si se puede apoyar al gobierno. E inclusive no olvidemos que el mismo premier del Solar días antes conversó con Luz Salgado sobre las posibilidades de sacar adelante la reforma y ambos salieron muy contentos a dar declaraciones a la prensa. ¿Qué pasó en 48 horas? ¿Se puede actuar de esa manera sobre la base de una actitud en una comisión y no en el Congreso? De ninguna manera. Para eso están las instancias pertinentes, la del Premier, la de Vicente Ceballos, que es una persona dialogante y que conoce muy bien el tema. Y la verdad es que yo creo que ambos están haciendo daño y en este caso específico el presidente de la República y el gobierno ante la opinión pública han quedado muy mal, pues se les ve como que son los que están buscando la confrontación a como dé lugar. Pero a ver, volviendo a tratar de mirar el bosque, ¿no? El colega o su colega de bancada, Salvador Heresia, habla de golpe, habla de trampa, es decir, va a un escenario de encono o extremista, o me equivoco. Es decir, ¿usted tiene algunas reacciones, palabras sobre lo que ha dicho el señor Heresia? Yo lo que tenga que decírselo se lo diré personalmente, ¿no? Obviamente yo tengo una posición que no necesariamente comparto. No comparte lo que ha dicho.
Bueno, es que yo tengo otra lectura. Y como te digo, yo no voy a comentar lo que digan ellos y mucho menos ante los medios de comunicación. Yo soy vocero de la bancada, yo hablaré con ellos personalmente. Hoy día hemos tenido una reunión de bancada en la mañana, lamentablemente él no ha podido asistir, en la cual hemos hablado de todos estos tópicos. Y obviamente lo que nosotros estamos buscando es generar las condiciones para que en un marco de respeto se pueda sacar adelante no solamente la reforma política, sino otras reformas que requiere el país. Y una de las cosas, Jaime, que le dijimos al presidente, y ahí sí varios voceros, fue: presidente, la reforma política es muy importante, de acuerdo, pero trabajemos también en la reforma de la economía, de la seguridad, mejorar la infraestructura, los hospitales no tienen medicinas, de la salud. De acuerdo, pero usted entonces dice, no entendemos cómo, de acuerdo, pero es necesario decir esto, Jaime, no entendemos por qué ese aspecto monotemático, solo la reforma política, cuando la gente, en su inmensa mayoría, y lo dicen 2 encuestas, quieren otro tipo de reformas. Entonces, ¿por qué buscarle 5 pies al gato? Pero a ver, usted dice que el presidente y el gobierno están quedando mal con lo que ha pasado ayer. Por supuesto, no ¿Y lo lo dudo. que hace el señor Eres no? ¿No queda bueno, mal? ¿No queda mal su bancada? Por extensión podría hacerlo, pero como te digo, públicamente no voy a señalar lo que es una actitud legítima de un parlamentario de manifestar su opinión. Si estoy... Entonces también sería legítimo que el presidente vaya y diga, oiga, por supuesto, expreso mi protesta, ¿no? Estamos haciendo la evaluación de un poder del Estado sobre la base de una conversación previa que lamentablemente no ha tenido una secuencia de hechos en relación a lo que habíamos acordado. ¿El Congreso, usted, su bancada, quieren la reforma política o no? Por supuesto. ¿Pero cómo? En el sentido de que también hemos presentado proyectos de ley sobre bicameralidad. Está en nuestro plan de gobierno. Y le hemos manifestado al presidente que en buena hora que presente ese conjunto de proyectos que van a ser discutidos por todos. Y se lo hemos dicho personalmente. Y se lo hemos dicho a Vicente Ceballos y también al Premier. Entonces sí existe un ánimo de sacar adelante todo y se ha participado activamente en la Comisión de Constitución y en la confección del cronograma. Y aún más, tenemos sendos proyectos de ley que coadyuvan a ese propósito. Ahora, la inmunidad, ¿por qué les da tanta tirria? No, no es tirria. Mira, en ese sentido... Es la impresión que da. Yo soy, institucionalista y desde mucho antes que el presidente pensara en eso, yo había señalado, inclusive desde un congreso anterior en el cual no participaba, pero apoyaba a Víctor Andrés García Belaúnde, la inmunidad es una institución parlamentaria, que en un país sin instituciones como el nuestro, en el cual hasta el Poder Judicial puede ser tomado por personas no necesariamente correctas, puede convertirse en un arma de doble filo. Pero los ejemplos que tenemos a la vista, los más recientes, no ayudan respaldan su aseveración. No, lo que sucede es que por el error del Congreso, y ahí sí creo que es un gravísimo error, el haber blindado al señor Donaire. Por un caso aislado, por la inmunidad, pero por eso mismo, por un caso aislado, no se puede perder una institución parlamentaria en un país como el nuestro, en el cual los poderes del Estado pueden ser tomados por personas incorrectas. Pero digamos, esa es una hipótesis. Pero por otro lado... Mire, hipótesis contra realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está ahorita Donaire? Bueno, pero ahí está, pues, de acuerdo. Se protegió en este sistema, en este marco de inmunidad, y está prófugo. Pero mira, aún así, a las democracias no nos corresponde generalizar sobre la base de un error individual, porque si así fuera, por un error se cambiaría toda la legislación permanentemente. Eso es la institución, la regla de juego permanente. Entonces, para usted, la inmunidad se queda tal como está. No necesariamente, porque hay un proyecto muy interesante, iniciativa de Mauricio Mulder, de quitar la inmunidad de arresto. Es decir, esa protección, cuando ya hay una sentencia firme, se deja de lado, para que de esa manera ningún parlamentario tenga inmunidad de arresto. ¿Usted suscribiría entonces eso, que se retire la inmunidad de arresto? Por supuesto, estoy de acuerdo con esa posición de Mauricio. ¿Y se va a discutir eso en la Comisión de Constitución? Claro, inclusive tengo entendido que ya hay unos proyectos de ley en ese sentido. Hablaban incluso de que no sea la Corte Suprema, sino que pueda ser el Tribunal Constitucional. Los magistrados... Que es una posición de Gilbert, con la cual yo discrepo, por ejemplo... Si es colega de su bancada. Por supuesto, porque tiene derecho a presentar eso, porque yo sí creo que tiene que quedar en el ámbito parlamentario. Y me parece inteligente lo que ha planteado Gilbert, porque está hablando de una instancia superior. Sin embargo, yo creo que ese es un asunto que protege la inmunidad y debe ser potestad del Parlamento, ¿no? Y aún más... Por eso, entonces, tal como está. Pero mira, es que ahí viene el otro asunto. La serie de iniciativas políticas que hay que se manifiestan en diversos proyectos de ley no se tienen que ver de manera aislada,
se tienen que ver en conjunto, tiene que haber un conjunto de proyectos de ley para que tengan consistencia. Es que, la inmunidad, de acuerdo a lo manejada, que el gobierno está presentando, ellos sostienen que estos 12 proyectos tienen esa coherencia que usted reclama. De acuerdo, pero yo creo que son insuficientes. Aún más, yo creo que algunos son absolutamente cuestionables, como elegir al Senado, a los representantes al Congreso en la segunda vuelta. En fin, se puede discutir. No niego de que hay muy buena voluntad y un deseo de cambiar las cosas, pero que no son la panacea tampoco, porque definitivamente, como también se le decía al presidente en la reunión, presidente, decir que la corrupción se va a acabar con esta reforma política es jugar con las expectativas de la gente. No podemos ser tan ligeros. O sea, situaciones similares en materia de proyectos y de iniciativas legislativas hay en otros países donde hay Senado, bicameralidad, no reelección, inmunidad en poder de las Cortes y la corrupción campea. La congresista Aramayo ha ido un poco más allá y lo que dice es, de acuerdo, quieren que se retire la inmunidad o que se cambien los procedimientos existentes hasta hoy sobre la inmunidad. Bueno, entonces que se le retire la inmunidad al presidente, que se le retire la inmunidad a los ministros, a los magistrados del Poder Judicial, etcétera, 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 y también a la de los congresistas. ¿Estaría de acuerdo con eso? Porque la inmunidad es para todos los aforados. Lo que pasa es que siendo un proyecto interesante, la oportunidad no es la mejor, pues se puede ver como un proyecto reactivo, ¿no? Eso está tal vez lo que se está generando en estos días, pero Alejandra tiene los recursos, porque es una muy buena jurista, ¿no? Lo ha demostrado, el conocimiento de leyes lo ha demostrado en más de un debate en el Pleno. La iniciativa es válida para discutirla, pero la oportunidad, en un contexto en el cual se está en disputa con el presidente sobre estos temas, se puede ver como una cuestión reactiva. O sea, para usted sí es válido discutir Por que supuesto. La inmunidad del presidente, digamos, pueda en todo caso eliminarse. Bueno, el hecho de que se discuta no significa que esté de acuerdo. Yo creo que todo parlamentario tiene derecho a que sus proyectos se discutan y ahí veremos cuáles son las debilidades del mismo. Pero no se le puede negar a priori a un parlamentario que presente un proyecto de ley. Yo puedo estar en desacuerdo con muchos de los puntos presentados, pero obviamente ahí le acoge un derecho, el de presentar iniciativas legislativas. El tema es que ahora hay un distanciamiento, ¿no? Yo decía al principio que las aguas se han aquietado, pero en realidad la turbulencia sigue por dentro. Es decir, no hay todavía. Mira, yo tengo una puntos de muy buena entendimiento. relación con el presidente de la República. ¿Usted qué? Muy buena relación. Tiene una con el buena presidente. relación. Ah. Mira, y yo lo respeto. Pero lo para criticando. Pero la crítica no significa condescendencia, ni malcriadez, ni cosa por el estilo. Entonces, es mi función. sí. Aún más, mira, yo aprendí... Pero, a ver, entonces sí el presidente acepta críticas y se lleva bien con usted. Hace unos días más bien decían ustedes que él no acepta gente no sé quién lo crítica dirá, yo en no. su entorno. Pero yo le he dicho personalmente al presidente, y más de un vocero le ha dicho que cuente con nosotros para que de esa manera se puedan impulsar una serie de iniciativas legislativas. ¿Y qué le dijo aún él? Más, por supuesto de que está de acuerdo con todos nosotros, con todos los voceros. Y aún más, en el Pleno del Congreso, yo he votado con la bancada de Peruanos por el Cambio en más de una oportunidad, apoyando en ese sentido al Parlamento. Y creo que este es un momento, al gobierno, y creo que este es un momento en el cual debemos de dejar de lado cuestiones emocionales y pensar en el país. Mira, el país está detenido económicamente. El país está pasando por graves problemas. Uno lee periódicos muy serios como Gestión y uno ve el drama que está sucediendo en diversos sectores de nuestra economía, ¿no? Piensa en cualquiera y tiene un problema. Y la clase política, el Ejecutivo y el Legislativo, entrampado en cosas que no se conectan con las necesidades de la gente. Hay dramas en hospitales. Hoy día los gobernadores regionales han dicho de que en el norte, en la reconstrucción, se ha avanzado solamente el 7%. Usted dice que se lleva bien y se entiende con el presidente y con el gobierno. Dicen, digamos, y críticos, gente que muy enterada de política y que está siempre mirándola, analizándola, que usted y su bancada son aliados del fujimorismo. ¿Es cierto eso? No, es cierto. Y la demostración está en los votos. Y qué mayor demostración que ayer en el informe Chávarri. ¿No siente que, digamos, hay una coincidencia entre usted y el fujimorismo cada día más creciente? No, no lo veo así. Yo lo veo como que discrepo con ellos y el hecho de tratarnos cordialmente no significa una alianza. Y cuando creo de que hay cosas que vale la pena apoyarlos, desde el primer día lo he dicho, porque soy político. Y para mí primero hay un estadio superior que es el país. Si hay proyectos de ley que conviene votar con ellos, pues lo haré. Y a mí no me van a poner contra la pared un grupo de tuiteros. Yo creo
en principios, en valores y en lo que significa consecuencias de mis decisiones. Y en ese sentido, si yo veo que hay algo que se puede hacer con el fujimorismo, pues lo hago. Ellos no son parias ni cosa por el estilo. Es la principal fuerza política del Congreso. Se produjo una reunión, digamos, de voceros, en los que estaban, digamos, el fujimorismo, del APRA, etcétera, etcétera, pero no estaban ustedes, no yo respaldo esa decisión. Liberal, sí estábamos, lo que sucede fue lo siguiente. Pero no aparecieron en la foto. Bueno, eso, no estar en la estampita no significa de que uno esté al margen de la religión. Pero digamos que es importante por lo menos transmitir, oye, nos estamos entendiendo. De acuerdo, ese es el mensaje. Es que te voy a explicar. Los voceros que asistieron estaban en la Comisión de Constitución, por lo tanto dijeron vamos a reunirnos. En tanto llamaron a otros, pero lo importante no es la foto, sino el respaldo y la actitud política. Y yo estoy de acuerdo con lo que ellos han planteado, que tiene que haber una línea de defensa de la democracia, porque el día de ayer había confusión, y en la confusión es preferible pecar por exceso que por defecto. ¿La democracia está amenazada, es lo que está diciendo usted? Por eso te dije, lo que señaló es lo siguiente. En confusión, en un momento en el cual es necesario pronunciarse, es preferible pecar por exceso que por defecto. Y el día de ayer, en el momento que se reunieron mis colegas, había una serie de rumores que nadie aclaraba. Que iba a haber un mensaje de la Nación, que se iba a pedir la cuestión de confianza, que podría cerrarse el Congreso, etcétera. Pero esos son rumores. Al día de hoy, ¿usted siente que la democracia está amenazada o no? No, yo creo que el día de hoy hay un afán de atemperar las cosas. Pero el día de ayer, ese es el problema cuando no hay vocería. Mira, en circunstancias como la de ayer, en que los rumores inundan la plaza pública, tiene que surgir la voz. Pero el vocero, que es el jefe del gabinete, ha estado anoche aquí y ha dicho ¿pero que a qué hora? ¿A las 4 de la tarde o en la noche? Quiere entenderse con el Congreso. Por eso, en la noche, pero estamos hablando de una reunión de las 3 de la tarde. En todo caso, tardía la reacción, pero oportuna desde el momento de que ha permitido que el día de hoy ya bajen las aguas. Ojalá hubiera sido esa declaración a golpe de 3, 4 de la tarde, cuando los rumores inundaban la ciudad. Por eso ha pasado ayer. Entonces, ¿usted siente que al día de hoy, la cosa se ha cambiado, tal como están las cosas, y no nos corresponde? No es que la democracia esté amenazada. Por supuesto, nada no que ver. Es que estamos en un escenario en el que Vizcarra es un autócrata, es una persona que quiere cerrar el Congreso y todo eso que están diciendo. Me permitiría sugerir al gobierno, no al presidente, porque a él lo mantengo en una situación aparte, con el respeto que se merece, pero sí al gobierno, lo mismo que les dije delante de 10 personas, que no se dejen llevar por aquellos que quieren buscar un enfrentamiento con el Congreso. Ese es un peligro. Las democracias desarrolladas no necesitan estar peleándose. Mira, lo más fácil del mundo es pelearse, lo difícil es conversar. Eso es lo que se tiene que ver. Entonces el desafío del gobierno es dialogar. Cualquiera patee el tablero. Un niño de 5 años está perdiendo la partida de ajedrez, tire el tablero. Pero digamos que usted parece estar describiendo también a su colega Heresia. No. En esos mismos términos, digamos. Por favor, yo no individualizo. Es lo mismo. Yo estoy hablando de cuestiones le digo, si yo leo sus palabras, él creo que el gobierno lo entiende, supongo, ¿no? Digamos, usted se está dirigiendo a ellos, pero tal cual las palabras usted que expresa, le calzan a Heresia. Ni siquiera he pensado en alguien en particular. Yo estoy pensando en cuestiones de Estado, que nos corresponde a nosotros a manejar la situación con otra lógica, una lógica de diálogo. Para usted ya no hay esto de cuestión de confianza, de que cierran el Congreso, como te digo, escenario me hubiera caldeado. gustado mucho que el día de ayer la aclaración que hizo el Premier, y que felicito, hubiera sido mucho más temprano. Yo respaldo la reacción de mis colegas en el contexto en el que se dio, en un contexto de rumores en el cual no había una aclaración de parte del Ejecutivo, pero que no tenga la menor duda el presidente de que en el Congreso existe un ánimo de hacernos respetar, pero sobre esa base de hacernos respetar constitucionalmente, colaborar con el gobierno, porque sabemos que hay propósitos superiores que tienen que ver con la marcha del país, pero que eso signifique un clima de enfrentamiento de parte de nosotros no lo va a haber. Nosotros queremos seguir trabajando, y que va a haber discrepancias las habrá. Pues estamos en una situación. Eso es la política en sí misma. Por supuesto. La cosa es que, claro, los gestos en política cuentan, y usted lo sabe bien. Así es. Y el gesto de decir, la inmunidad no va. No, es que listo. Mira, ¿sabes que hubiera sido más efectivo? No es un gesto. Al día siguiente haber dicho, estamos dialogando. Es que ¿sabes que hubiera sido más efectivo? Que el ministro vaya
y diga su desazón y su propuesta alterna en una circunstancia como esa, no presentar una carta, pues. O sea, yo creo que a un gobierno Maduro le corresponde debatir y convencer a la opinión pública sobre las bondades de su protesta, no manifestar ni un comunicado ni una carta. Juan Cheput, congresista de Concertación Parlamentaria, bueno, parece que el tono podría cambiar en las próximas horas, lo esperamos, por el bien de no solo la reforma política, sino varias otras reformas que el país necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan, como siempre, un placer. Vamos a la pausa y usted no se puede perder la entrevista que viene a continuación, porque se sienta en el estudio la fiscal contra el crimen organizado del Callao, la doctora Rocío Sánchez. Primera vez que ella ofrece una entrevista en televisión. Ella inició junto a la fiscal Sandra Castro la investigación a los cuellos blancos del puerto. Nunca tan oportuna su presencia luego de lo que está pasando con el ex juez César Inostroza en España y justamente lo que debería pasar en las semanas, meses siguientes con Pedro Gonzalo Chávarri, precisamente luego del informe que presentó el congresista Juan Cheput. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. Ponemos a disposición del país nuestras plataformas y experiencia por más de 50. La fiscal Rocío Sánchez es fiscal contra el crimen organizado del Callao y junto a la fiscal Sandra Castro gestaron la investigación más importante de los últimos años, que tiene que ver con el propio sistema de justicia en el Perú, la que vincula a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Magistrados
magistrados, ¿no?, envueltos en corrupción. Ahí está César Inostroza, ahí está también Pedro Gonzalo Chávarri y otros tantos más. Es la primera vez que la fiscal Sánchez se sienta en un estudio de televisión y por ello le estoy muy agradecido. Muchas gracias, Jaime. El agradecimiento para ti, por la invitación efectuada. Efectivamente, es la primera vez que nos presentamos ante un set de televisión, pero esto responde a la necesidad que la Fiscalía tenga la oportunidad de comunicar a la ciudadanía cuál es el estado de cosas actual referente a los hechos que se han suscitado después de los procesos que hemos ventilado públicamente sobre la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto. Hay una primera pregunta que creo que todo el mundo se hace. Los integrantes de esta organización criminal sostienen que no hay evidencias y que esto, el propio señor Chávarri lo dice, que esto de los cuellos blancos es una invención, que es una fábula, que es un cuento que ustedes se han inventado. ¿Lo puede usted desmentir? Por supuesto. ¿Cómo? Los fiscales investigamos delitos. Los fiscales no inventamos casos, no inventamos hechos. Este caso surge, Jaime, como un hallazgo a propósito de una investigación que por delitos de narcotráfico venía realizando la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao. Y en esta investigación surge la vinculación de abogados, empresarios, litigantes, que guardan relación en vínculos de corrupción con funcionarios del sistema de justicia. Y ahí vienen las escuchas telefónicas. Las escuchas telefónicas empiezan desde la investigación del narcotráfico. Correcto. Y de allí se desprende o se digrega una investigación autónoma propiamente por delitos de corrupción. Y esto son hechos concretos que se investigan por la propia voz de sus autores. No es que se hayan inventado. Hay personas detenidas, hay personas con cargos efectivamente imputados, como son, por ejemplo, tráfico de expedientes, coimas para favorecer a uno que otro empresario. Los verdecitos. Nombramientos de titulares, fiscales y jueces para el sistema de justicia. Esto es una organización criminal que estaba en proceso de expansión y que la investigación llegó justo a tiempo para poder inhibir estas actividades a propósito de un concurso que estaba ya habilitado para que los jueces y fiscales sean nombrados titulares dentro del sistema de justicia a nivel nacional. ¿Cómo es o cómo describiría usted el momento exacto en el que se encuentran con esta organización criminal? Porque ustedes estaban viendo narcotráfico. ¿Cómo describe usted, cómo podría usted explicar el momento en el que se encuentran con esta organización y cuál es la línea con la cual comienzan a investigar y se encuentran con toda esta monstruosidad? La hipótesis de la investigación inicial con narcotráfico apuntaba a que estos integrantes de esta organización dedicada nada más ni nada menos que a actos concretos violentos como son sicariato y extorsión, que como vemos todos los días, ustedes mismos reportan, en el Callao es álgido. Estas personas tenían conversaciones con abogados en las que nítidamente se veía que podían salir libres o tenían ser favorecidos dentro de sus investigaciones. Vale decir, tenían un soporte legal. Ese soporte legal es el que empezó a tejer una línea de investigación. ¿Ahí en qué parte entra el primero que, digamos, el más, el directamente implicado es Walter Ríos? Correcto, como presidente de corte. Exactamente, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. De Walter Ríos, ¿cómo es que llegan a Inostroza y dónde aparece Pedro Gonzalo Chávarri? Explíquenos, por favor. Dentro de lo que nosotros podemos poner en conocimiento de la ciudadanía es que con las voces interceptadas, si bien no teníamos certeza de quiénes podían ser las personas que venían comunicándose, lo que sí se advertían eran negocios de expedientes, designación de jueces supernumerarios
con condicionamientos económicos o para favorecimientos de procesos determinados. Una de esas conversaciones salta a la curiosidad policial y fiscal cuando le dicen, por ejemplo, en una comunicación entre un abogado y un no identificado, le pregunta, por ejemplo, ¿aprobó el examen? Uh-huh. Y esa sola frase generó en el equipo de investigación una sospecha. ¿A qué examen se podrían referir? Profundizamos las investigaciones y estábamos en plena etapa de convocatoria para el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, y ahí vienen los hermanitos. La hipótesis es, probablemente estos abogados tengan intermediarios y haya venta de exámenes. Esos hechos no se pueden investigar ahora. ¿Por qué? Porque no existe para la investigación actual una imputación por organización criminal contra el señor Inostroza, debido a que los funcionarios que precisamente nombran, ratifican o trasladan, ¿verdad?, de un distrito a otro, no están involucrados en la hipótesis esta de la designación de magistrados por prebendas, por favores, y así se desprendió la organización criminal. Tengo una curiosidad, ¿cómo surge ese nombre de los cuellos blancos del puerto? Los cuellos blancos del puerto surge porque el equipo policial advierte que son personas que no son el común denominador, no es un delito común, es un delito de funcionarios que están dentro de un sistema de justicia. Y entonces había una investigación en España, muy conocida, es el referido al clan de las togas, y en Colombia, y entonces era prudente denominarla así. Fue una influencia, digamos, de la investigación colombiana de las togas. Guarda relación, mucha relación, porque en Colombia también los hechos son muy similares. Está referido a fiscal general, está referido al presidente del Poder Judicial, vinculado a los favorecimientos de algunos que otros procesos. Uh-huh. Y aquí se advertía también, si bien no se tenía el conocimiento real y concreto de toda la actividad, pero sí habían claros indicios de que aquí había favorecimiento para procesos y designaciones de jueces a propósito del proceso que se iba a conocer. Una red, claramente una organización. La pregunta es, usted con toda esta cantidad de evidencia, tal como lo está describiendo, que además lo hace usted de una forma muy prolija, déjeme decirlo, ¿qué siente usted cuando el Congreso de un zarpazo dice, no, esta no es una organización criminal, por lo menos para los del CNM? Incluso en una primera instancia no consideraron a Inostroza. Fue la presión ciudadana la que obliga al Congreso a colocar solo a Inostroza, pero no colocaron a los del CNM, y eso ha traído consecuencias en España. ¿Cómo evalúa usted o qué sintió usted en el momento en el que el Congreso simplemente echó de un zarpazo toda esta investigación? España ha calificado los hechos de manera objetiva. Ha señalado que existen delitos, que esas llamadas, esas comunicaciones no solamente son coloquios, son hechos delictivos. Lo que no puede entender, dice la resolución, que si se supone que la hipótesis de la organización es nombramiento de jueces o funcionarios para una expansión de esta red de corrupción, ¿cómo es que el funcionario que los nombra no está dentro de la organización? Parece ser que existe un líder, una organización sin miembros. Claro. Esa es objetivamente la radiografía que ha efectuado el otro gobierno español, el Estado español. ¿El Congreso boicoteó la investigación a los cuellos blancos para usted? El Congreso, considero yo, no puede limitar a la Fiscalía su acción constitucional de investigación. ¿Pero cuál ha sido la consecuencia de lo que hizo el Congreso para la investigación? Ha recortado, por ejemplo, que nosotros podamos saber si es verdad o no que existen funcionarios, jueces o fiscales que están en actividad, que formarían parte de una red de corrupción. ¿Al día de hoy? Por supuesto. Hay funcionarios, jueces o fiscales, empresarios, políticos, una red de corrupción, de vinculación, que si no se apunta
objetivamente a investigar una organización criminal con la participación de los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, no vamos a poder saber, por ejemplo, qué funcionarios del CNM habrían participado como intermediarios en estos supuestos nombramientos ilegales, las supuestas ventas de exámenes, las recomendaciones, los favores. No vamos a saber. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. O en la Junta Nacional de Justicia. Y son el soporte para la Junta. A ver, lo que usted está diciendo es muy grave. Funcionarios, autoridades, habla usted incluso de políticos que forman parte de esta organización, los Cuellos Blancos, que varios de ellos están, es lo que me está diciendo usted, dentro del CNM, que va a ser la Junta Nacional de Justicia y que han formado parte de esta organización. Si usted analiza todas las investigaciones que por corrupción se han venido llevando a cabo, empezamos, por ejemplo, con una de las más antiguas dentro del sistema de crimen organizado, que es en Chiclayo. En esa investigación, por actos violentos, aparecieron vinculados funcionarios públicos, políticos. En las investigaciones de las Fiscalías de Lavado de Activos y el equipo especial, también se han advertido vinculaciones de políticos. En nuestra investigación también existe vinculación de empresarios con políticos que hacen algún tipo de tráfico de influencias de alguna manera, favoritismo, y eso el periodismo de investigación lo reveló mucho antes de que la Fiscalía, conociendo un caso, llegara al mismo punto. ¿Eso qué quiere decir? Hay 3 investigaciones, grandes investigaciones, que empiezan en fechas diferentes, con fiscalías diferentes y que de repente terminan en un mismo hilo conductor. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué sucede? Hay políticos, dice usted, que pertenecen a los Cuellos Blancos. No podríamos decir que pertenecen, pero sí que han tenido vinculación. Y eso es necesario investigar. ¿Esos políticos están en el Congreso? Podrían estarlo, podrían no. Lo importante es que a través de estas líneas de comunicación es necesario abrir el camino a la investigación. Pero el Congreso no lo permitió. Cuando no se permite investigar por criminalidad organizada a los exfuncionarios del CNM, se recorta, incluso afecta a los procedimientos que, por ejemplo, el exfiscal de la Nación, el señor Pedro Chávarri, tiene hechos en materia de investigación, como son, por ejemplo, su ratificación automática, la supuesta adulteración de notas, ¿verdad? Sí. Sus vínculos políticos, porque en otra investigación se filtró el tema de tener conecto o estar siempre protegido por algún sector político en el chat de la botica. Si nosotros analizamos cada uno del desarrollo de los procesos, encontramos un mismo hilo conductor. Para usted, entonces, Pedro Gonzalo Chávarri miente cuando dice, primero, que la organización criminal Cuellos Blancos no existe y que, segundo, que él no la integra. Nosotros hemos observado con mucha pena cómo un funcionario de ese nivel ha venido diciendo cosas y luego desdiciéndose. Y entonces, pues, es mejor que inicien las investigaciones y que se verifique su grado de vinculación o no. Pero lo cierto es que si lo que empezó con una hipótesis, con el informe que eleva mi colega Sandra Castro, a la fecha hay muchos actos que se han corroborado con sus propios actos. Ya vienen unos minutos Alberto de Belaúnde, congresista de la bancada liberal, pero yo le quiero preguntar, ¿existen más audios? Sí, todavía, en proceso de reescucha. ¿Y tienen ustedes el soporte, los recursos para poder, digamos, trabajar y que estos audios se puedan conocer? Porque no es simplemente agarrar y poner el audio. No, claro. No, hay que hacer todo un proceso de verificación. Exacto. Muy exhaustivo, muy riguroso. Hay un proceso. ¿De cuántos audios estamos hablando que faltan por conocerse? En total tenemos con más de 52.000 comunicaciones y cerca de 40.000 mensajes de texto. 40.000 mensajes de texto y cuántas alrededor de 52.000 audios de comunicaciones y un poco más de 40.000 mensajes de texto. 52.000 que no se han escuchado hasta ahora. No, ese es en la totalidad. En total. Pero ¿tiene usted un cálculo de cuántos no se han escuchado? Estamos con el apoyo de la unidad policial ya al 80% de la totalidad de estos audios, estas escuchas y reescuchas. Lo importante aquí no es escucharlo, como usted mismo lo ha dicho, sino
identificar el contexto de esas conversaciones. Ahora, Inostroza va a salir bien librado de esto aparentemente porque, digamos, no está incluido con el delito de organización criminal. ¿Qué va a pasar con su investigación? Si bien el Estado peruano ha presentado un recurso, esto será materia de decisión en otro Estado, lo cierto es que hay una estrategia fiscal de presentar una nueva denuncia constitucional para que sean integrantes de la misma los ex-CNM. Y en ese trabajo vienen realizando los 3 niveles de corrupción. Fiscalía de Crimen Organizado del Callao, Primera Fiscalía Suprema. O sea, están trabajando en eso para que se incluyan los ex-CNM, el señor Chávarri, el señor Inostroza. Y que se comprenda la magnitud y el volumen de esta organización criminal. Porque hay que tener presente que desde julio, que se presenta la primera denuncia constitucional a la fecha, ya casi un año, hemos empezado a tener actos de corroboración. Fiscal, yo le agradezco mucho por esta entrevista, por lo que ha podido usted compartir con nosotros, que además ha sido inédito en muchos casos. Creo que usted representa una nueva justicia y le estoy muy agradecido nuevamente por esta entrevista. Y por favor, a no desmayar, que la lucha contra la corrupción no da tregua. Usted estará con mucha convicción, viendo. Jaime. Muchas gracias por venir. Además, ha sido la primera entrevista que ofrece en televisión la fiscal Rocío Sánchez, quien, como ya conocemos, junto a la fiscal Sandra Castro, fueron las que iniciaron esta tremenda investigación que sigue, que continúa, de los cuellos blancos del puerto. Y Chávarri nos quiere ver la cara cuando dice que la organización criminal de los cuellos blancos no existe. Ja, ja, ja. Vamos a la pausa y viene Alberto de Belaúnde, congresista de la bancada liberal. Vamos a hablar y nos metemos de vuelta en la crisis política. ¿Cuáles son las salidas? Porque nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. El juego de squash fue inventado alrededor de 1830 en el prestigioso Colegio Harrow de Inglaterra, donde los alumnos descubrieron por casualidad que al lanzar una pelota de goma perforada contra una pared, ésta se aplastaba y producía tiros muy variados. Las primeras 4 canchas de squash fueron construidas en la escuela en 1864, marcando la fundación oficial del deporte. Para Lima 2019, Diego Elías es nuestro abanderado en este deporte. Con solo 22 años, está ubicado en el top 10 del ranking mundial de squash y es el segundo máximo exponente de este deporte en Sudamérica, quedando por detrás solo del colombiano Miguel Ángel Rodríguez, que se ubica en el 6º casillero. El congresista de la bancada liberal, Alberto de Belaúnde, en el estudio Nada está dicho. Congresista, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Lleva un pin allí. Sí, el día de mañana es el Día Nacional del Donante de Órganos. En nuestro país hay 9.000 personas esperando por una donación y lamentablemente no existe una cultura de donación de órganos. Entonces esta fecha es importantísima para generar conciencia, pero también para recordarnos a los congresistas que hay varios proyectos de ley que facilitarían la donación, esperando a que terminen estos dimes y diretes y nos pongamos a trabajar en los temas de fondo. Es verdad, suscribo. Creo que la donación de órganos es algo que hay que impulsar tremendamente. Así es. Lo apoyo.
Eso y la lucha contra la corrupción, ¿no? Importantísimo. La lucha contra la corrupción, la reforma política. Mira, acaba de estar aquí la fiscal Rocío Sánchez y mira todas las cosas que ha dicho. Ha sido impresionante el tema Chávarri. ¿Cuánta gente todavía existe ahorita en lo que va a ser la Junta Nacional de Justicia? Y estamos hablando de una reforma que viene la política, pero ya la reforma de justicia tiene esta cojera de que 3 de 113 y este señor Dumet. Dios mío, ¿qué está pasando? Y con lo que denunciamos hace varios meses en el Congreso de la República, que es que para la mayoría de colegas pareciese que el señor Inostroza tenía una EIRL, ¿no? Una pyme de la corrupción, porque no se entiende cómo era una organización criminal de una persona. Pero eso es por el Congreso, pues. Evidentemente. O sea, no se explica cómo no se permite investigar. No estamos pidiéndole al Ministerio Público, al Congreso, que obliga al Ministerio Público a denunciar, a investigar. O sea, evidentemente, por lo que conocemos ahora, por el irregular examen que dio el ex fiscal de la Nación Chávarri, por los audios, que esta mafia, esta organización criminal, tenía vínculos en el Consejo Nacional de Magistratura, más que vínculos, era una cosa muy estrecha y muy cercana. La propia fiscal ha dicho hoy de manera muy diligente que era una organización criminal en expansión, así que buscaban captar otros espacios, y para eso el CNM era absolutamente clave. ¿Cómo es posible que el Congreso de la República haya negado que se investigue a los integrantes del CNM? Ciertamente hay varias cosas entrampadas, pero lo que nos tiene, digamos, cabezones hoy por hoy, aunque la marea ha bajado un poco respecto a lo que pasó ayer, es este entrampamiento del diálogo entre el gobierno y el Congreso. ¿Crees que hizo bien el presidente en esto que se ha llamado pechar al Congreso, llevando la carta con el premier, con el ministro de Justicia? ¿Le da algún tipo de viso de solución a que las reformas salgan o no? Yo creo que el presidente ha hecho bien, ha sido coherente y respaldo el gesto político que ha tenido el día de ayer. El presidente convoca a los voceros, yo estuve presente el miércoles pasado. Se habla de la importancia del diálogo, de la importancia de escuchar al premier y al ministro de Justicia en la Comisión de Constitución, y antes de que el premier y el ministro de Justicia puedan exponer los proyectos, se manda al archivo unos proyectos que son parte del corazón de la reforma política. La gente está cansada que la inmunidad parlamentaria sea igual a impunidad. Todos los congresos tienen ejemplos de cómo esta inmunidad se convierte en impunidad. En este último hemos tenido 2 congresistas, uno de ellos prófugo, hasta el día de hoy no se sabe dónde está don Aire. Producto de la impunidad parlamentaria. Entonces, que uno de los elementos que resultan en el corazón de la reforma sea mandar al archivo antes de escuchar al premier, me parece un gesto de dignidad lo que ha hecho el Ejecutivo el día de ayer. Pero ¿qué va a pasar con la inmunidad? Porque lo que, por ejemplo, hace unos instantes decía Juan Cheput, es que sí pueden, digamos, discutirse. No es que se ha mandado al archivo la inmunidad, sino se ha mandado al archivo el proyecto del gobierno. No, ahí hay que hacer una precisión. Lo que se ha mandado al archivo es cualquier posibilidad de reforma constitucional sobre la inmunidad, que es la posibilidad o de eliminarla o de cambiarla por completo. ¿Qué ventana ha quedado abierta? Que es la que tratan de decir, no, pero si todavía se va a discutir. La reforma del reglamento. Pero la reforma del reglamento puede ir hasta determinado punto. No va a cambiar radicalmente la figura o, como muchos deseamos, al igual que la ciudadanía, no va a eliminar la figura de la inmunidad. Entonces se ha cerrado la puerta a la inmunidad. Completamente. ¿Y ahora? Yo creo que el Ejecutivo tiene toda la capacidad constitucional de presentar un nuevo proyecto, porque este proyecto no fue desestimado por el Pleno del Congreso, y yo creo que este es un elemento central. ¿Haciendo cuestión de confianza? De todas maneras. ¿Sí? Este Congreso, ¿Tú crees lamentablemente, que debe ir por la cuestión de confianza? La mayoría de este Congreso es y ha sido abusiva y solo funciona cuando siente la presión ciudadana. Necesitamos explicarle a la ciudadanía que si queremos una política distinta, todos tenemos que jugárnoslas para la reforma. Yo cada vez soy más pesimista respecto a este Congreso. Este Congreso que evita que el CNM sea investigado, este Congreso que permanentemente está pechando ministros, y este Congreso que parece que la reforma política va a estar lista para el 2050.
Entonces necesitamos... Pero entonces para usted el camino es, digamos, ir a la cuestión de confianza, y si estamos en la segunda y la memoria no me falla, lo que vendría, y si el Congreso se pone chúcaro tal como parece estar o persistir en esa postura, es el cierre o la disolución del Congreso. El cierre constitucional del Congreso, sí. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Si el Congreso sigue bloqueando cualquier posibilidad de que la ciudadanía tenga una nueva política a partir del 2021, yo, a título personal, no represento la opinión ni mi bancada en ese momento, creo que se deben activar los mecanismos constitucionales, siempre dentro de lo que establece la Constitución. ¿Es un escenario posible? Sin duda. Evidentemente esto daría pie a lo que la propia Constitución señala, un nuevo Congreso que termine el mandato hasta el 2021, y tal vez sea el Congreso reformista que necesitamos, porque si algo ha demostrado este Congreso desde el día 1 es que la reforma política no le interesa. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, creo que la figura de la cuestión de confianza y el posible cierre constitucional del Congreso tiene que ser última ratio, pero son figuras que están en la Constitución, y lo que no podemos permitir de ninguna manera es que la política de siempre, la política de los que están dispuestos a pactar bajo la mesa, la política de los que están dispuestos a generar caos para beneficiarse del caos, sea la que triunfe en el país. A ver, poniéndonos en ese escenario que es extremo, pero sí, que usted no lo descarte y que más bien cree que debe incluirse en como posible las escenario, alternativas para llegar a una solución, porque en efecto la Constitución lo establece. Esto provocaría el cierre del Congreso constitucional, se convocaría un nuevo Congreso que complete el periodo parlamentario, y quizás resulta que el 2021 los que están ahora podrían volver a postular. No, yo creo que una de las cosas... digamos, ¿se da cuenta que sí? No, pero no. Luciano López... Porque la reelección inmediata y esto... A ver. Luciano López, el constitucionalista, explica que en realidad al culminar este mandato, los congresistas actuales igual no podrían reelegirse el 2021. Y en todo caso, si esta figura se da, lo que tiene que hacer el nuevo Congreso es interpretar la norma para que nosotros no podamos reelegirnos en el 2021. La gente, yo no estoy de acuerdo con la propuesta de la no reelección, pero la gente ya se pronunció. Y nosotros, como congresistas, tenemos que respetar la opinión popular. Ahora, ¿el gobierno está convencido de, digamos, ir hasta el fondo? Digamos, lo siento más convencido a usted que al presidente, perdóneme. Sí, no lo veo. Yo creí que el gesto de ayer iba a venir acompañado, por ejemplo, de un mensaje a la Nación que establezca una ruta clara de dónde vamos de ayer para adelante. Y lo que veo es más bien esta idea de volver a retomar el diálogo, que yo no sé con qué se va a dialogar, con la comisión que manda el archivo antes de escuchar al primero, con ellos, o con quién, o con Fuerza Popular, que con bastante cuajo está hablando de una interrupción constitucional, cuando ellos han sido los únicos que han hecho algo así en los últimos 30 años. O sea, usted va más por la línea pesimista que la línea optimista de Cheput. A veces el pesimismo es